Queridos y queridas estudiantes, muy buenos días con todos y todas. En primer lugar, mil disculpas por no poder realizar la clase en esta semana de manera sincrónica, por lo cual me he permitido realizar el presente video tratando de explicar un poco el tema propuesto para la presente semana referido a las dimensiones de la gestión escolar o gestión educativa. Recuerden que estamos en la unidad 2, analizando un poco de cómo se da la gestión dentro de nuestro sistema educativo. Estamos en la semana 8, el tema, como ya les había mencionado, es dimensiones de la gestión escolar o también educativa. Pero antes de iniciar con la clase, les voy a proponer, como quien un poco nos distraemos y oxigenamos nuestro cerebro, unas dos adivinanzas, ¿sí? Dos adivinanzas para que ustedes un poquito piensen, analicen, y son las siguientes. Primera adivinanza. En el mar no me mojo, en las brasas no me quemo, en el aire no me caigo y me tienes en los labios. ¿Qué soy? Piensen un poquito, analicen nuevamente el texto de la adivinanza. Se los repito, en el mar no me mojo, en las brasas no me quemo, en el aire no me caigo y me tienes en los labios. ¿Qué soy? Espero que ya estemos casi con la respuesta. Contaremos 1, 2, 3, 4 y 5. Listo, espero que ya estés con tu respuesta. Si dijiste que la letra A es la respuesta, estás en todo lo correcto. Recuerda, en el mar, letra A. En las brasas está la letra A. En el aire está la letra A. Y en los labios también está la letra A. Si te equivocaste, tienes una nueva oportunidad. Tenemos la siguiente adivinanza. Todos pasan por mí, yo nunca paso por nadie. Todos preguntan por mí, yo nunca pregunto por nadie. Repito la adivinanza. Todos pasan por mí, yo nunca paso por nadie. Todos preguntan por mí, yo no pregunto por nadie. ¿Qué será? Es la adivinanza, pensemos un poquito. Les vamos a dar 5 segundos para que analicen el texto y puedan descifrar cuál es la respuesta. 1, 2, 3, 4 y 5. Y la respuesta es la calle. Si dijiste que la calle es la respuesta, estás en todo lo correcto. Sí, estás en todo lo correcto. Recuerden, todos pasan por mí, perdón. Yo nunca paso por nadie. Todos preguntan por mí, siempre preguntamos por la calle y no pregunto por nadie. ¿Sí? Bueno, con estas dos pequeñas adivinanzas espero que un poquito entremos en ambiente para poder desarrollar las temáticas propuestas para esta presente clase. Entonces, como habíamos dicho en un primer momento, esta semana nos corresponde abordar las dimensiones de la gestión escolar o de la gestión educativa. Pero, ¿por qué hablamos de gestión escolar? En la semana anterior habíamos analizado los diferentes niveles de gestión educativa y nos encontrábamos con la gestión institucional, es decir, la que se manejaba en términos de instituciones, cualquiera que ésta sea, Ministerio de Educación, Coordinación Zonal, Dirección Distrital, Administración Circuital o la misma institución, pero nos enfocamos también un poquito en el segundo nivel, que era el nivel de gestión escolar, y es allí donde vamos a desarrollar la clase de la presente semana. Entonces, la gestión escolar es un proceso que enfatiza la responsabilidad del trabajo en equipo e implica la construcción, diseño y evaluación del quehacer educativo. Es decir, todo el cuerpo colegiado que forma parte de la institución educativa, de forma responsable, tiene que diseñar el cómo va a ser la vida de la institución educativa en todos sus ámbitos. La institución educativa organizada en todos sus ámbitos. También esta gestión escolar
es entendida como la capacidad de generar nuevas políticas institucionales, nuevas propuestas a nivel de institución que se pueden realizar. Involucra a toda la comunidad educativa, a toda la comunidad escolar, con diferentes formas de participación democrática y que éstas a su vez apoyan el desempeño de docentes y directivos a través del desarrollo de proyectos educativos adecuados a las características y necesidades de cada escuela. Es decir, analizando nuevamente, volvemos a hablar de la importancia que tiene partir de la realidad de un contexto para poder realizar cualquier actividad y mucho más aún si es que estamos hablando de algo dentro del ámbito educativo. Hay que analizar esa realidad, hay que considerar las características que en este caso tiene mi escuela para poder hacer propuestas respecto a nuevas inquietudes, a nuevas políticas, a nuevas normas, a nuevas reglas que puedan regir la vida de la institución, pero en la cual todos los miembros de la comunidad educativa puedan ser partícipes. Esta gestión escolar también involucra la generación de diagnósticos. Eso ya lo habíamos conversado en algún momento, qué importante que es poder identificar o podernos ubicar dentro del contexto más próximo. El establecimiento de objetivos y metas. Tenemos que tener una proyección hacia algo o la perspectiva de hacia dónde queremos llegar. La definición de estrategias y la organización de los recursos técnicos y humanos para alcanzar las metas propuestas. A ver, nosotros nos planteamos objetivos, cosas que queremos lograr a corto, mediano, largo plazo. Pero en ese proceso nosotros tenemos que establecer metodologías, caminos, estrategias. Y en esas estrategias, en esas metodologías, tenemos que hacer un buen uso de los recursos tanto técnicos, incluso materiales, pero sobre todo de los recursos humanos. ¿Cómo organizo yo a la institución? Dependiendo de la focalización, es decir, de la posible identificación de grandes áreas de la gestión escolar, nos encontramos con la gestión académica, con la gestión directiva, la gestión administrativa y la gestión de la comunidad. Es decir, estamos hablando de las dimensiones que podemos identificar dentro de la gestión escolar. La gestión académica, la gestión directiva, la gestión administrativa y la gestión con la comunidad. Claro, nosotros también la vamos a conocer a estas como la gestión pedagógica curricular en el caso de la gestión académica, la gestión organizativa cuando hablamos de la gestión directiva, la gestión administrativa como tal y la gestión de participación social que acá la estamos en este momento denominando como gestión de la comunidad. Pero siempre, independientemente de la denominación, nos vamos a encontrar en la gestión escolar con estas cuatro dimensiones, Entonces, tenemos que también analizar algunos aspectos y algunos procesos que están involucrados en la gestión escolar. Primero tenemos que reconocer que se trata de dar un apoyo para desarrollar una cultura de la calidad en todos los proyectos a realizar, creando conciencia de mejoramiento, trabajo en equipo y participación. Esto es muy importante. Desarrollar una cultura direccionada a la calidad. No estamos hablando de un proceso de búsqueda de la perfección, estamos hablando de un proceso de búsqueda de un cambio, ¿sí? De generar calidad a través de esos procesos, pero en los cuales tiene que existir la participación de todos y algo muy importante, el trabajo en equipo. También otro proceso es fomentar el uso de instrumentos y herramientas en la toma de decisiones, organización y seguimiento de los procesos que se implementan en la institución. Ya no hacer las cosas de forma tan tradicional o de forma tan empírica, sino acá lo que se busca, lo que se trata es de que en cada uno de los procesos y en cada una de las dimensiones que vamos a analizar más tarde, podamos nosotros generar y usar instrumentos y herramientas que nos sirvan para hacer ese trabajo. Se me ocurre, tenemos que hacer un control de la limpieza de las instalaciones del centro educativo. Perfecto. ¿Cómo vamos a hacer ese control? Vamos a generar, en este caso,
una ficha de observación, vamos a generar un registro anecdótico, vamos a generar un listado de aspectos que tienen que ser considerados. Es decir, vamos a generar y vamos a utilizar estos recursos en todos los procesos que se implementen dentro del centro educativo. También hay que visualizar el apoyo en la articulación de proyectos con el propósito de dar un sentido a las actividades a la luz de los propósitos establecidos en la institución educativa. La implementación de indicadores de gestión con el propósito de visualizar el estado de desarrollo de los procesos. Esto es muy importante. A ver, nosotros vamos a proponernos dentro de la institución educativa realizar un proyecto. Pero muchas de las veces las actividades que nos planteamos no tienen nada que ver con la intencionalidad y el propósito de aquel proyecto. Entonces, al no tener relación alguna, podemos provocar que exista una incoherencia, en este caso, en referencia a la gestión que estamos haciendo dentro del centro escolar. Pero también nosotros debemos implementar indicadores de gestión. Es decir, ya teniendo el propósito, ya teniendo el objetivo, ya teniendo el proyecto en marcha, vamos a generar ciertos indicadores que a nosotros nos permitan identificar, que nos permitan medir en qué nivel o cuál es el avance, en este caso, del desarrollo de nuestro proyecto o de los procesos que se proponen dentro de este proyecto. Y algo muy importante es la sistematización y documentación de todos los procesos, con el propósito de lograr aprendizajes organizacionales de los desaciertos y consolidar la sostenibilidad. Esto es algo que ya lo conversábamos la semana anterior. No es que la gestión, en este caso educativa, nos va a garantizar 100% procesos de calidad, pero sí nos van a garantizar que estos procesos estén a la mano, de forma documental. Y como decíamos en ese momento, que haya organización, que cuando alguien llegue desde afuera a hacer una auditoría, por ejemplo, al centro educativo, sepa dónde va a identificar y dónde va a encontrar todas las evidencias que tiene que, en este caso, retomar y reportar para poder hacer dicha evaluación o dicha auditoría. Entonces, son algunos de los procesos que están involucrados en la gestión escolar y que nosotros no podemos dejarlos pasar de lado. Ahora bien, ya lo dijimos hace un momento, en este proceso o en este nivel de gestión escolar, nosotros tenemos 4 dimensiones. La dimensión pedagógico-curricular, que la habíamos visto como dimensión académica, la dimensión organizativa, que la habíamos visto hace un momentito como la dimensión directiva, la dimensión administrativa como tal, y la dimensión de participación social, que la habíamos señalado como la dimensión comunitaria. Ya vamos a entender más tarde por qué comunitaria y por qué tienen estas acepciones. En primer lugar, nos encontramos con la dimensión pedagógica curricular. Se refiere a todos los procesos sustantivos y fundamentales del quehacer de la escuela o del centro educativo y de sus actores. Es decir, lo que hace cada uno de los integrantes de la comunidad educativa en la enseñanza y en el aprendizaje. Básicamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora, ¿qué es lo que se dimensiona en este aspecto o en esta dimensión? Los significados, saberes y valores respecto de lo educativo y lo didáctico. ¿Cómo se entiende la enseñanza? ¿Cómo se concibe el aprendizaje? ¿Cómo se evalúa el desempeño de los estudiantes? ¿Cómo vamos a planificar? ¿Sí? También de esto se deriva cuál es la percepción, cuál es el entendimiento que tienen todos los miembros de la comunidad educativa, pero básicamente las autoridades y los docentes respecto a cómo se concibe ese proceso de enseñanza-aprendizaje o cómo lo están concibiendo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero también algo muy importante, a todos aspectos o a todos esos aspectos relacionados a cómo operativizar el currículo nacional
con lo que se tiene en la institución educativa, es decir, con respecto al recurso humano, con respecto a los tiempos que se manejan, con respecto a la infraestructura, con respecto a la planificación, con respecto a todos esos aspectos que son de vital importancia al momento de nosotros realizar el trabajo curricular dentro del aula. También podríamos decir que en esta dimensión encontramos un conjunto de significados y prácticas pedagógicas de los docentes. Es decir, el trabajo que el docente realiza en el aula y cómo lo hace y qué utiliza al momento de hacerlo. Entonces, aquí nosotros podemos identificar el uso y dominio de planes y programas. Sí, recuerden ustedes tomar en consideración el plan, en este caso de aula, tomar en consideración el plan curricular institucional que propone el centro educativo y no dejar de lado y no dejar de observar, en este caso, el currículo nacional obligatorio que propone el Ministerio de Educación. También ubicamos el manejo de enfoques pedagógicos y estrategias didácticas que tiene como base el docente, ¿sí? Los estilos de enseñanza, es decir, la forma o las formas de organizarse, las formas de planear todas las actividades y algo muy importante, la relación que el docente establece con los estudiantes dentro de este marco de interacción dentro del espacio áulico. Ahora bien, podríamos decir que la dimensión pedagógica curricular está constituida por actividades propias de la institución educativa y que la diferencian de otras, ¿sí? De otras actividades y que son caracterizadas por los vínculos que los actores construyen con el conocimiento y los modelos didácticos, las modalidades de enseñanza, las teorías de la enseñanza y también del aprendizaje, mismas que subyacen a la práctica o a las prácticas docentes, el valor y significado otorgado a los saberes, los criterios de evaluación de los procesos y resultados. Es decir, tener una visión de todos los aspectos, de todos los elementos, de todas las características que tienen que ser tomadas en consideración al momento de realizar el trabajo pedagógico dentro del aula. Pero esta no es una cuestión que se la tiene que considerar en cuanto a la gestión escolar únicamente desde el rol del docente, sino que también tiene que participar la autoridad de la institución, los demás actores de la comunidad educativa como padres de familia y también los estudiantes. Pero básicamente, si nosotros hablamos desde la gestión, siempre tienen que existir esos acuerdos entre autoridades y docentes. ¿Por qué? Les planteo un ejemplo. Resulta que el rector dice que va a conformar 3 paralelos de 50 estudiantes. Díganme ustedes, ¿qué tan pedagógico desde la gestión puede ser trabajar con 50 estudiantes? Una locura. Una cuestión que hasta cierto punto va desde ya a determinar no el éxito, sino el fracaso del trabajo que pueda realizar el docente dentro de esa aula y con ese grupo de estudiantes. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que ver cuál es el personal que tiene y cómo distribuir en este caso la infraestructura que tiene para poder atender al número de estudiantes que se han matriculado ese año en su institución educativa. Entonces, vamos también a mencionar que en esta dimensión pedagógico-curricular, recapitulando un poco, nos encontramos con el enfoque de evaluación, es decir, ¿cómo se va a evaluar? ¿Cómo se va a trabajar dentro de la institución? Vamos a trabajar por quimestres, vamos a tener una nota al final del año producto de promediar esos 2 quimestres. Estos 2 quimestres, ¿de dónde van a resultar? De 1, de 2 o de 3 parciales o de 3 unidades o de 3 bloques que se quieran trabajar. Otro aspecto muy importante acá también es la actualización del personal docente, es decir, el manejo con respecto al enfoque pedagógico, con respecto a las estrategias didácticas y sobre todo con respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje como tal. Decíamos hace un momento, aquí se considera el estilo de enseñanza que tiene, esto muy vinculado con la relación con sus estudiantes. También el poder manejar los planes y programas. Otro ejemplo que les planteo en este caso, que
las autoridades académicas, por ejemplo, con el cuerpo de docentes se pongan de acuerdo en que no van a hacer un plan por clase o por semana, sino que van a hacer un plan didáctico por unidad. Estamos hablando ya de gestionar, el hecho de decir, bueno, aquí entran en juego algunas otras cuestiones, como por ejemplo decir que vamos a ahorrar un poco de papel para contribuir con el medio ambiente, ya no vamos a tener que estar imprimiendo toda la semana, sino una vez por unidad o una vez por mes, o también podemos decir que vamos a implementar procesos en los que estos planes ya no se tengan que entregar de forma física, sino a través de medios virtuales o digitales. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos gestionando, ¿sí? Estamos haciendo gestión dentro de la escuela, pero en este caso muy concreto, visualizando o predeterminando la parte pedagógica curricular o la parte académica. La segunda dimensión es la dimensión organizativa o también la dimensión directiva que veíamos hace un momento, o algunos también la llaman como dimensión institucional. Eso ya depende cómo ustedes lo quieran interpretar. Se refiere, por una parte, a la forma de organizar el funcionamiento de la institución educativa. ¿Sí? Primeramente, a la forma de organizar el funcionamiento de la institución educativa. ¿Cómo va a funcionar mi centro educativo? A las instancias de participación y a las asignaciones de responsabilidades a los diferentes actores de la comunidad educativa. Las comisiones que se hacen de docentes para actos cívicos, seguridad, higiene, guardias y demás, el gobierno escolar, la vinculación con el Comité Central de Padres de Familia, etc. A ver, aquí hay un factor que es muy común dentro de nuestro sistema educativo nacional y dentro del funcionamiento de las instituciones educativas. Dentro del Consejo Ejecutivo se nombran comisiones. Un ejemplo, comisión de fiestas, ¿sí? Se nombra otra comisión de seguimiento permanente al desarrollo de la institución, qué sé yo, comisiones de docentes. También hace algunos 4 años aproximadamente surgió la exigencia por parte del ministerio de que dentro de las instituciones educativas se conformen comisiones de control de seguridad para que hagan resguardo al momento del receso, pero también al ingreso y a la salida de los estudiantes en las instituciones educativas. Entonces estamos hablando cómo estamos organizando, cómo vamos a organizar el funcionamiento de la institución. Hace un momento hablamos de todo lo académico, cómo va a funcionar académicamente, cómo va a manejarse el proceso de enseñanza-aprendizaje con todo lo que tenemos humana, económica y técnicamente y también infraestructuralmente dentro de la institución educativa. Por otra parte, considera el conjunto de formas de relacionarse entre los diferentes miembros de la comunidad educativa y las normas explícitas, pero también implícitas, que regulan esa convivencia, como por ejemplo el reglamento interno, las prácticas cotidianas, las ceremonias que identifican esa comunidad escolar. Si es que estamos en una institución, se me ocurre, fiscomisional religiosa, el orar o rezar a la primera hora de la mañana o a la primera hora de clases, o que haya formación todos los días lunes para cantar el himno nacional, o que sencillamente los docentes se reúnan una vez por semana entre sí con las autoridades. Es decir, ¿cómo se relacionan los miembros de la comunidad educativa? El hecho de portar el uniforme, el hecho de respetar la puntualidad, el hecho de asumir que si toca la sirena ya es momento de ingresar o de salir a las diferentes instancias o espacios con respecto a las múltiples actividades que se hacen dentro de la institución educativa. Entonces, vamos a decir que en esta dimensión organizativa se van a considerar algunos aspectos, como decíamos hace un momento, que nos van a permitir regular el funcionamiento o la buena marcha de la institución educativa. Se puede generar un reglamento interno, ¿sí? Un reglamento interno donde inclusive conste un organigrama, y debería haber ese organigrama para que quien llegue sepa a dónde tiene que, dependiendo sus necesidades o sus requerimientos, dirigirse. Tiene que haber también el manual de funciones y procedimientos. Esto es muy importante para tener claro
qué es lo que le corresponde a cada una de las instancias, departamentos, autoridades o personas. A veces llegamos a un lugar y nos dicen, no, vaya al siguiente. Llegamos a ese lugar que nos sugirieron y dicen, no, aquí no es, regrese al anterior, el anterior dice, vaya a otro lado. Y básicamente no sabemos qué hacer. ¿Por qué? Porque ni los procedimientos ni las funciones están determinadas de forma clara, de forma concreta y sucinta en algún documento o en algún espacio que a nosotros nos permita hasta cierto punto saber cómo está dada, cómo funciona la institución. También las comisiones institucionales, estas son muy importantes. ¿Por qué? Porque el directivo, la autoridad de la institución, no puede con toda la gestión escolar. Necesita del apoyo de los demás miembros de la comunidad educativa. Y para eso tiene que generar comisiones en las que participen no solamente los docentes, participen también los estudiantes, participen también los padres de familia. Otro aspecto muy importante a considerarse en esta dimensión es la generación y el fomento de canales y formas de comunicación adecuado. A veces este es un problema que tienen muchas instituciones educativas, que estos canales de comunicación no están bien establecidos. Hoy mismo está pasando algo muy preocupante dentro de las instituciones educativas. ¿Qué hace el rector? ¿Qué hace el inspector? ¿Qué hace el vicerrector cuando quiere comunicar algo al maestro? O al cuerpo docente o a los padres de familia. Un mensaje por WhatsApp. El hecho de que no estemos dentro de la institución educativa no significa que no tengamos que manejar la formalidad en cuanto a la comunicación dentro y fuera de la institución educativa. Tenemos otros medios. Si ya no tengo el papel como un recurso inmediato, pero están las diferentes plataformas digitales, están los correos electrónicos que bien podemos utilizar. ¿Por qué? El WhatsApp, si bien es cierto, es una red social muy utilizada para comunicarnos o interactuar los unos con los otros, pero dentro de una dimensión escolar no podría estar considerado como un canal de comunicación oficial, porque este puede dar espacio a que se tergiversen muchas situaciones dentro de la institución educativa. Entonces, este es un aspecto muy importante de esta dimensión. Y finalmente, la organización del tiempo y el uso de la infraestructura. Esta cuestión de los horarios. Por ejemplo, se me ocurre que usted tiene 6 personas de personal de servicio en la institución. ¿Qué hace teniendo a las 6 personas en un horario de 7 de la mañana a 4 de la tarde? No saca mucho con respecto a la productividad que se puede generar desde este recurso humano. Entonces, ¿qué podemos hacer? Generar un horario, organizarlos para que puedan cubrir, qué sé yo, 2 grupos por cada 24 horas, con un lapso de 8 horas cada uno, qué sé yo. Vamos a organizar el tiempo y también el uso de la infraestructura. A veces tenemos un curso de 15 estudiantes ocupando un aula que tranquilamente aquel curso de 35 la puede ocupar y hacer un intercambio, porque el aula en el que se encuentra el grupo de 35 estudiantes es muy pequeña y bien pudiesen caber los 15 del otro paralelo. Entonces, a eso se refiere la dimensión organizativa. O sea, cómo las autoridades procuran organizar administrativamente, claro que sí vamos a hablar a continuación también, pero con respecto al manejo de los recursos, con respecto a los procesos que se tienen que seguir, con respecto a lo que va a hacer cada uno dentro de la institución educativa. Tenemos la dimensión administrativa, ¿sí? Tenemos la dimensión administrativa. Esta está muy relacionada con la dimensión anterior, la dimensión organizativa. Primero, analiza las acciones de gobierno, ¿sí? Vamos a decir, claro, no somos el gobierno nacional, pero una institución educativa tiene un gobierno, que incluyen estrategias de manejo de los recursos humanos, financieros y tiempos requeridos, así como el manejo de la información significativa que, tanto desde el plano retrospectivo como desde el plano prospectivo, contribuya con la toma de decisiones. Esta dimensión se refiere a todos los procesos técnicos que apoyarán la elaboración y puesta en marcha de ese proyecto educativo que tenemos o de ese proyecto curricular, así como la rendición de cuentas ante el Ministerio de Educación y demás entidades públicas.
Aquí hay un aspecto que tenemos que tomar en consideración, pero ustedes me van a decir, bueno, pero si ya las instituciones educativas fiscales actualmente no manejan finanzas o no tienen recursos económicos propios o caja chica como tenían antes, entonces ya ni siquiera necesitamos la presencia de una contadora. Pero recuerden ustedes que las instituciones educativas fiscomisionales y particulares sí manejan recursos, y las particulares sobre todo recursos propios. Entonces, al Ministerio de Educación, al Ministerio de Trabajo, al Ministerio, en este caso, de, bueno, de Economía y Finanzas, podríamos decir, pero en relación, sí, en relación a lo referido con respecto a cómo se maneja como centro educativo, pero bueno, no tanto. Pero en el caso de que maneja talento humano, también tiene que responderle al IES, por ejemplo, ¿sí? Con respecto a las aportaciones que tiene que hacer como patrono, en este caso a la institución particular. Entonces, sí, o sea, esta dimensión administrativa, dependiendo el tipo de institución que tengamos, ya sea pública, fiscomisional o particular, tiene mayor relevancia y tiene mayor afectación dentro de la gestión escolar. Entonces, sí es importante, por ustedes en una institución educativa particular encuentran un guarda-almacén, encuentran un contador, un facturador, es decir, personal que permite, posibilita y facilita, en este caso, la gestión administrativa. La dimensión administrativa también se vincula con las tareas que se requieren realizar para suministrar con oportunidad los recursos humanos, materiales y financieros disponibles para alcanzar los objetivos de una institución, así como las múltiples demandas cotidianas, los conflictos y la negociación con el objeto de conciliar los intereses individuales con los institucionales. Esta es una realidad que viven mucho las instituciones fiscomisionales y sobre todo las particulares, por ejemplo. El hecho de que ya van 3, 4, 5 meses y los padres de familia no pagan las pensiones. Y resulta que, por ejemplo, la ley es muy clara en este aspecto. La institución educativa no puede tomar ninguna medida que afecte la integridad y por ende que con esto se vulneren los derechos que tiene el niño, en este caso, a la educación. Entonces no puede hacer eso. ¿Qué es lo que le toca en este caso al administrador de la institución? Conciliar, buscar espacios de diálogo con los padres de familia para que puedan establecerse formas y tiempos de pago prudentes que no afecten ni al padre de familia, tampoco a la institución educativa. Pero sin embargo, esto es parte de la dimensión administrativa y se vincula con esas tareas que son muy directivas, pero que sin embargo afectan a la administración. Resulta que el 50% de padres de familia no está pagando las pensiones. ¿Eso qué va a significar más tarde? Que yo no pueda pagar a los docentes o que ya no pueda pagar a todos los docentes. Entonces, tiene mucho que ver dentro de la gestión escolar. Y la dimensión administrativa básicamente es la herramienta o es una herramienta para plantear estrategias considerando el adecuado uso de los recursos y tiempos disponibles. ¿Sí? Entonces me dirá a mí el administrador que ya no hay dinero para pagar horas extras, me dirá que ya no tenemos para movilización, ya no tenemos para alimentación. Pues entonces, desde esta dimensión, la gestión escolar se mueve en cuanto a la toma de decisiones. Por ejemplo, y lamentablemente que se pueda dar el despido de alguna persona, ¿sí? De parte del personal docente de esta institución educativa. Y tenemos finalmente la dimensión administrativa, pero respecto de algunos aspectos a considerar. Primero, que recordemos que dentro de esta vamos a encontrar la distribución de tiempos, de jornadas de trabajo que les decía hace un momento, pero no solo de los docentes, también del personal administrativo, del personal de servicio y apoyo. En base al ejemplo que les planteé hace un momento, teniendo 6 personas de servicio en la institución y que tal vez para optimizar en este caso la productividad, pues vamos a organizar ciertos horarios para que cubran turnos rotativos, se me ocurre. También está la administración de los recursos materiales. Esto es muy importante.
Hay instituciones educativas, por ejemplo, públicas, que tienen mucho material ya no en uso, sillas, pupitres, y que lamentablemente a veces los tienen allá acumulados, pero por cuestiones burocráticas, sí, pero por cuestiones burocráticas no, no se les puede dar de baja, ¿sí? Está también la relación con las instancias del Ministerio de Educación, ¿sí? Sobre todo para las particulares, aunque también para las instituciones públicas, el presupuesto y los recursos económicos, que eso hacíamos sobre todo referencia a las instituciones particulares, porque las instituciones públicas desde hace mucho tiempo ya no tienen recursos propios, o la famosa llamada así caja chica que tenían en su momento. Ahora, aquí hay una cuestión, tanto en la dimensión organizativa como en la dimensión, administrativa, si no tenemos una adecuada visión del manejo del talento humano, del manejo de los recursos, nos podemos someter o podemos caer en el plano de ser controladores a nivel burocrático. Y cuando nosotros empezamos a manejar la educación desde un enfoque netamente burocrático, pierde su razón de ser, pierde el sentido que la define como tal. Entonces hay que tener mucho cuidado de hacer las cosas con mucho tino en cuanto a este manejo directivo o administrativo que hagamos dentro de una institución educativa. Finalmente nos encontramos con la dimensión de participación social o la dimensión comunitaria, como la vimos al inicio de la presentación. ¿Por qué? Porque es el conjunto de actividades que promueven la participación de los diferentes actores de la comunidad educativa en la toma de decisiones y en las actividades de cada centro educativo, de cada institución educativa. Ahora, esta es la forma, es el modo o las perspectivas culturales en que cada institución considera las demandas, las exigencias y los problemas que recibe de su entorno. Es decir, estamos hablando de un vínculo directo y estrecho entre la escuela y la comunidad. En esta dimensión es muy imprescindible que hagamos un análisis y una reflexión sobre la cultura de cada escuela. ¿Sí? Sobre la cultura de cada escuela, es decir, ¿qué es lo que hay a mi alrededor? Yo les planteaba en algún momento el ejemplo de cómo yo llegar a hacer una propuesta respecto a algo religioso si no conozco cuál es la religiosidad de ese lugar, la religiosidad de su gente, del pueblo en términos generales. Entonces yo tengo que ser muy cauto, yo tengo que analizar cuál es la relación que tiene la escuela con la comunidad para poder entender esa dinámica de interacción social. Para este fin, es conveniente considerar la cultura que las comunidades han construido, que han desarrollado y reproducido a lo largo de toda su práctica educativa, en un tiempo y en un espacio determinado. Yo vuelvo y repito lo que les decía en alguna clase, tenemos que llegar y ubicarnos, es decir, saber pararnos en el lugar o estar en el lugar de forma adecuada. No puedo yo llegar con mis criterios, con mis ideas de forma invasiva a violentar lo que por mucho tiempo una comunidad, en este caso un centro educativo con su contexto a su alrededor, han podido generar. Entonces, básicamente podríamos decir que la dimensión de participación social o comunitaria es entender lo que sucede en la escuela. Supone un tratamiento interdisciplinario que es muy importante, ya que las múltiples dimensiones de la misma están conectadas e interrelacionadas a través de las influencias mutuas de muy diversa naturaleza. Es decir, cómo funciona el contexto social que se encuentra alrededor de la escuela. ¿Cuál es la cultura de la cual provienen todos los niños, niñas, adolescentes que se vienen a formar en la institución educativa? Para poder formular y generar procesos y actividades que en ningún momento violenten o vulneren la integridad, en este caso social o cultural, de estas personas que se educan en nuestros centros educativos. Entonces, es muy interesante que podamos hacer esa revisión, que podamos hacer ese análisis. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a establecer una relación amplia, primero con los padres de familia y la relación que hay entre los padres de familia dentro de la institución educativa. Es muy importante y es muy interesante tener en cuenta aquello. También están los proyectos de proyección social que se puedan generar, pero claro, conociendo la realidad,
sabiendo cuáles son las problemáticas y cuáles son las necesidades que en este caso el contexto social más próximo sufren o tienen. Y algo muy importante, la relación que se puedan establecer con las instituciones estatales, municipios, iglesias y otras organizaciones civiles, es decir, todos esos actores que se encuentran allá afuera en la comunidad y que a nosotros nos puedan ayudar a realizar un mejor trabajo dentro del educativo. A eso se refiere cuando estamos hablando de esta dimensión de participación social y comunitaria, es decir, el vínculo que puede establecer la institución educativa con los demás actores, agentes e instituciones que se encuentran alrededor de la institución educativa. Entonces, ya para ir terminando la clase, podríamos concluir que la gestión escolar y las responsabilidades de la dirección escolar son un proceso fundamental para nuestro ámbito educativo, ya que sin ellas nos perderíamos de la serie de tareas que nos proporcionan para resolver las dificultades del quehacer educativo. Es muy importante la gestión escolar y también es muy importante la responsabilidad que tiene quien dirige la institución. Y necesitamos a alguien que dirija la institución educativa. Es por tanto que ustedes, donde vayan, se van a encontrar con alguien que la está dirigiendo. Si es una escuela de educación básica, va a estar su director o directora. Si es una unidad educativa o un colegio de bachillerato, va a estar su rector. Si nos vamos a una escuelita muy alejada en el sector rural, con pocos estudiantes y pocos docentes, también, si no hay un director, si no hay un rector, va a estar su líder educativo, que son figuras legalmente establecidas y encargadas o son las responsables de hacer la dirección dentro de la institución educativa, manejando la gestión escolar. Queridos estudiantes, les agradezco mucho por su atención, por haber observado y por haber analizado cada una de estas láminas que a través de este video les he presentado. Espero haya claridad respecto de cada uno de los temas abordados y podamos continuar con el avance de las temáticas propuestas para esta unidad de la mejor manera. Tengan un buen resto del día y una excelente jornada de trabajo. Muchas gracias y una buena tarde con todos y con todas.